Dentro de los vasos sanguíneos tenemos el endotelio, que es la capa de tejido epitelial que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Desde el corazón, recuerden que el corazón también forma parte del aparato circulatorio, corazón y vasos sanguíneos. Entonces, la parte interna que está en contacto con la sangre es el endotelio. Existen venas, existen arterias, existen capilares, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a sus características, toman diferentes nombres. Eso es otro taller, pero ahorita vamos a ver sobre el tejido sanguíneo, las células. El corazón les había dicho que también es parte del aparato circulatorio y el corazón está formada por 3 capas, que es el epicardio, que recubre por fuera del órgano, le sirve de protección, parte del pericardio. El miocardio, parte muscular, esto lo vamos a ver en tejido muscular. Lleva a cabo la contracción del corazón, el principal componente de la pared del corazón. Recuerden que los ventrículos son las partes del corazón, las cavidades del corazón con más fuerza, ¿no? Son las que bombean la sangre fuera del corazón. Endocardio, extensión de los endotelios de los vasos sanguíneos, tapiza las cámaras y válvulas en el interior del corazón. Capa de epitelio escamoso simple. ¿Recuerdan los tipos de células? Epitelio, las células del epitelio, ¿no? Las escamosas o las planas, también llamadas planas, células planas. Entonces esta capa está formada por células planas o células escamosas. Y el epitelio forma el epitelio escamoso simple. Como ustedes pueden ver aquí, las paredes internas conformando el endocardio, la parte externa conformando el pericardio. Y la parte intermedia, que es el músculo, es tejido muscular. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos tejido muscular. Las plaquetas son los componentes de los elementos formes de la sangre. Recuerdan que habíamos visto la parte líquida de la sangre y los elementos formes, que eran las células. Entre ellas habíamos nombrado glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí en este frotis, aquí abajo en la parte inferior derecha podemos ver un frotis de sangre teñido y donde podemos observar unas células, mayoritariamente todas estas células que están en mayoría son los glóbulos rojos. Las células más grandes que están en minoría son leucocitos, glóbulos blancos. En este caso son neutrófilos. Recuerden que los glóbulos blancos están conformados de 5 variedades: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Y por último tenemos las plaquetas. Si observan aquí, las plaquetas están agregadas, han formado un grumo de plaquetas. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver en la imagen las plaquetas? Bueno, sí. Las plaquetas, también llamados trombocitos o plaquetas, son elementos figurados, más pequeños de la sangre, ya que miden entre 2 a 4 micras. ¿Recuerdan el tamaño de los eritrocitos? En el perro y en el gato miden entre 5 y 7 micras. En cambio, las plaquetas miden de 2 a 4 micras. Vean la relación de tamaño, ¿no? Son mucho más pequeñas. Derivados de la fragmentación de sus células precursoras. ¿Cuáles son los precursores de los trombocitos o plaquetas? Son los megacariocitos. Aquí está mal escrito, esto es con C, megacariocitos. Son generalmente redondeados, pálidos y carentes de núcleo. El número de estas células oscila entre 250.000 a 400.000, cuya sobrevida es de unos 10 días. Las plaquetas se aglutinan, se reúnen espontáneamente en presencia del aire o cuando se altera la superficie de los endotelios o se produce una lesión de las paredes vasculares. Recuerden que las plaquetas, cuando hay una lesión en el vaso sanguíneo, hay una cortadura, una ruptura del vaso sanguíneo, las plaquetas llegan a ese lugar para formar agregados plaquetarios y comenzar el proceso de la coagulación.
La coagulación impide que la sangre salga de los vasos sanguíneos, impide las hemorragias. En el caso de una hemorragia, la función de las plaquetas es la de formar un trombo o coágulo que tapona o que obture, cierre la rotura o la herida en el vaso sanguíneo. Por eso que los animalitos cuando tienen trombocitopenia, plaquetas bajas, sufren o manifiestan signos de hemorragia o fallas en la coagulación sanguínea. Se retarda este tiempo de coagulación sanguínea y el animalito sangra por la nariz, por el recto, a los cuales los términos son epistaxis, melena. Hay petequias, hay hemorragias superficiales, hemorragias en la piel, a eso le llamamos petequias. O se forman hematomas por cualquier golpe, por cualquier contacto con la piel se producen hematomas, porque hay una fragilidad capilar. Y es cuando existen estos estados de disminución de trombocitos o de plaquetas. Básicamente se dan por problemas hepáticos o por hemoparásitos, por ejemplo. Hemoparásitos que atacan a las plaquetas, como por ejemplo Ehrlichia platis, Ehrlichia que se presenta en las plaquetas. Bueno, eso ustedes lo van a ver más adelante en patología médica, en clínica menor, en fisiología, fisiopatología. Todos estos temas ustedes los van a ir viendo en detalle con otras asignaturas. Aquí en histología vamos a ver solamente la parte histológica que tiene que ver con las enfermedades, las alteraciones en un paciente. Bueno, aquí tenemos esta imagen de un tejido conectivo especializado. Esto ya lo vimos también la semana anterior, ¿recuerdan? Creo que vimos unas imágenes de tejido óseo y de tejido cartilaginoso. Hoy nos corresponde ver dentro de este taller de tejidos conectivos especializados la sangre. Vamos a enfocarnos en los elementos formes de la sangre, en las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, aquí tenemos esta imagen, esto es un vaso sanguíneo, miren, está formado por células planas o escamosas, simples, y por dentro de este vaso sanguíneo va a circular la sangre. Ya habíamos dicho que la sangre estaba formada por una parte líquida y por las células sanguíneas. Tenemos el glóbulo rojo o eritrocito o hematíe. Con cualquiera de estos tres nombres, usted menciona esta célula. Luego tenemos el glóbulo blanco o leucocito. Y dentro de estos glóbulos blancos tenemos 5 variedades, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Y por último tenemos las plaquetas. Ya vimos que el tamaño de la plaqueta era mucho menor que el tamaño de un glóbulo rojo. ¿Sí? Eso está circulando por dentro del vaso sanguíneo. Cuando el vaso sanguíneo sufre un corte, una lesión, una injuria, un traumatismo, sale sangre. Y eso se lo llama hemorragia, ¿no? Hay una hemorragia por una ruptura del vaso sanguíneo. Y ahí llegan las plaquetas para formar el tapón plaquetario, que evita la salida de la sangre al exterior. Esto puede ser un capilar, miren, habíamos dicho que los vasos sanguíneos forman las venas, las arterias, las arteriolas, las vénulas y los capilares. Los capilares son los más chiquitos, los capilares. Muchas veces el tamaño del capilar es casi el tamaño de un glóbulo rojo. Y a veces el glóbulo rojo tiene que entrar por este capilar y por eso la característica de su flexibilidad que tiene el glóbulo rojo. Es flexible, se amolda al calibre del capilar para poder entrar en su luz, en su lumen, en su interior, junto con los demás elementos de la sangre, ¿no? Y la parte líquida de la sangre. Todo fluye por dentro del capilar. Son bien chiquitos los capilares. Y las venas, pues las arterias, la aorta, por ejemplo, es de gran calibre.
Entonces ahí no tiene problemas los eritrocitos para poder circular. Bueno, los glóbulos rojos. La formación de las diversas células en la sangre, ¿no? Recuerden que el tejido hematopoyético es el que sintetiza las células sanguíneas. Este tejido hematopoyético lo encontramos en la médula de los huesos, en la parte medular. Ahí es donde se forman las células sanguíneas. Tenemos una célula madre. El origen es una célula madre. De esta célula madre van a resultar todas las células sanguíneas que conocemos. Vamos a seguirle el orden. La célula madre sanguínea va a dar origen a una célula madre mieloide. Y de esta célula madre mieloide van a resultar los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Y de la célula madre sanguínea va a salir una célula madre linfoide, la cual va a dar origen a los linfoblastos, y de aquí se diferencian en linfocitos B, linfocitos T y el linfocito citolítico natural. ¿Sí? Entonces miren cuál es la secuencia de maduración de estas células, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. A partir de una célula madre sanguínea pluripotente y otros nombres que caracterizan a esta célula madre. Aquí tenemos la médula ósea. Es el interior de un hueso y es donde se sintetizan estas células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Aquí están las variedades de los glóbulos blancos, los que les mencionaba, los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y los neutrófilos. Estas células sanguíneas pueden estar en diferentes tejidos. A veces encontramos células sanguíneas en el interior de los tejidos. Tejido hematopoyético. La función de este tejido hematopoyético que está en el interior de la médula ósea o en la médula ósea es el encargado de la formación de las células sanguíneas. Tejido mieloide es la médula ósea roja en el interior de los huecos del tejido óseo esponjoso. Son células precursoras de eritrocitos, algunos leucocitos y plaquetas. Y el tejido linfoide está conformado por los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y las amígdalas. Todos ellos forman tejido linfoide. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha sufrido de las amígdalas? ¿Ha tenido amigdalitis? ¿Por qué cree que se produce la amigdalitis? ¿Alguien me puede indicar, puede explicar por qué sufrió de amigdalitis? Se inflaman los ganglios linfáticos. Exacto. Las amígdalas es tejido linfoide. El tejido linfoide reacciona ante la presencia de un agente agresor. Puede ser un virus, una bacteria, y se inflama. Ese es el principal mecanismo de defensa, se inflama. Entonces usted se siente las amígdalas inflamadas y usted dice, estoy en un proceso infeccioso, posiblemente, ¿no? Entonces forman los linfocitos en órganos encargados del sistema defensivo. El vaso, el timo y los ganglios linfáticos. Por eso es que más adelante quizás ustedes vean o en anatomía o en clínica menor o en patología médica, les van a hacer reconocer los ganglios linfáticos en el caballo, en la vaca, en el perro y en el gato, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que saber la ubicación de esos ganglios linfáticos. ¿Para qué? Para que en el examen clínico de ese paciente ustedes los ubiquen, los localicen, los palpen. Tienen que tocarlos. Si están infartados, si están duros, agrandados, hipertrofiados, ustedes reportan ese hallazgo anatomopatológico, lo reportan. Y eso es un indicio de que el animal está cursando con un proceso infeccioso y que el organismo se está defendiendo. De lo contrario, hay ganglios que son no palpables, no se los palpa normalmente, ¿no? O si se los palpa, están en el tamaño normal. Bueno, aquí tenemos una imagen de las células sanguíneas, cómo es su morfología, su coloración.
si su núcleo es lobulado, hiperlobulado, si tienen gránulos en su citoplasma, como los eosinófilos, por ejemplo. Los eosinófilos tienen unos gránulos de color rojo en su citoplasma. Al menos así se los ve en un frotis teñido. Los mismos los basófilos tienen gránulos de color violeta o azul oscuro intenso, por eso es basófilo el nombre, ¿no? Y este es el eritrocito y estas son las plaquetas, para que se vayan familiarizando con las formas de estas células sanguíneas. Trombopoiesis. Trombopoiesis. Esto quiere decir que es el proceso por el cual se forman las plaquetas. Es el proceso que corresponde a la generación, a la formación, a la síntesis de trombocitos o plaquetas. Se lleva a cabo en la médula ósea y tiene una duración de unos 7 días. Aquí vamos a ver la secuencia de maduración de las plaquetas. El origen o la célula inicial es el megacardioblasto. Blasto significa las células más, como la célula madre, ¿no? Las más inmaduras. Megacardioblasto. Luego madura a promegacariocito. Luego madura a megacariocito granular. Y por último, megacariocito liberador de plaquetas. Y por último, las plaquetas. Cada megacariocito produce de 2.000 a 4.000 plaquetas. Tenemos aquí una imagen de las plaquetas. Nuevamente las células sanguíneas, un frotis sanguíneo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos, plasma. Recuerden que el plasma es la parte líquida de la sangre en la cual están embebidas o suspendidas o flotan las células sanguíneas. Eso es el plasma. Y los glóbulos blancos. Vean la relación de tamaño, ¿no? El glóbulo blanco es mucho más grande que los glóbulos rojos. Y las plaquetas son mucho más pequeñas que los dos anteriores. Nuevamente células sanguíneas, otro frotis. Esto es un frotis. Aquí podemos observar glóbulos rojos, un basófilo, un linfocito, un neutrófilo, ¿no? Son las células. Acá también tenemos otra imagen, un linfocito, un monocito, un basófilo, un granulocito eosinófilo. Y es así como tanto en un frotis sanguíneo como en un corte histológico podemos observar estas células sanguíneas en los diferentes tejidos. Leucocito, esta es una plaqueta, glóbulos rojos. Bueno. El proceso de respiración, ¿no? Respiramos y expiramos. Inspiramos y expiramos. Inspiramos aire con oxígeno y expiramos, ¿qué expiramos? Dióxido de carbono. El proceso de la hematosis. En este proceso que ocurre en la sangre es cuando la sangre brinda o lleva el oxígeno a los tejidos y de los tejidos se elimina la sangre con dióxido de carbono, ¿no? Esto se produce básicamente en los pulmones. La sangre rica en oxígeno se dirige al corazón. El capilar sanguíneo, los alvéolos pulmonares, sangre rica en dióxido de carbono, sale de los bronquios o de los alvéolos pulmonares. Este es el proceso de la hematosis. Aquí está nuevamente la imagen. Sangre pobre en oxígeno ingresa a los alvéolos y sale transformada en sangre rica en oxígeno. Aire pobre en oxígeno sale y aire rico en oxígeno ingresa, ¿no? Tenemos acá glóbulos rojos, ya más de cerca lo que pasa en el alvéolo pulmonar. Por ejemplo, en un capilar sanguíneo que llega
hacia los pulmones, esta sangre llega con dióxido de carbono. En el alvéolo pulmonar van a dejar este dióxido de carbono y va a recuperar el oxígeno. El alvéolo brinda el oxígeno a los glóbulos rojos. Entonces van a salir de estos alvéolos pulmonares la sangre rica en oxígeno. ¿Sí ven? Nuevamente aquí está la sangre con los eritrocitos. Cada eritrocito tiene su molécula de hemoglobina y la hemoglobina es la que va a captar el oxígeno del alvéolo pulmonar. La capta y va a seguir llevando, acarreando ese oxígeno a todos los demás tejidos. Bueno, ¿qué hay en la sangre o cuáles son los componentes de la sangre? Los eritrocitos. Aquí cuando un tubo capilar con sangre se lo somete a la centrifugación a 12.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos, que es la técnica para hacer un centrifugado, para hacer un microhematócrito, por ejemplo, vamos a obtener estas tres capas. Los glóbulos rojos, una capa por encima de los glóbulos rojos que se llama capa flogística o capa osona leucoplaquetaria, y por encima, la parte más liviana es el plasma. Esto es de acuerdo al peso. La centrifugación hace que las partículas más pesadas se vayan al fondo, mientras que las más livianas queden en la parte superior. Por eso utilizamos esta técnica para separar estos tres componentes de la sangre. Y así lo observamos, un tubo capilar luego de la centrifugación. Y más o menos esperamos que la mitad sea plasma y la mitad glóbulos, más o menos, ¿no? El color del plasma también nos indica si hay procesos patológicos en ese paciente. Por ejemplo, el color del plasma en un perro y en un gato es transparente, mientras que si lo encontramos de un color blanco, lechoso, o amarillo intenso, o rojo, nos indica diferentes patologías. Por ejemplo, el amarillo indica ictericia. ¿Han oído hablar de la ictericia? De la ictericia. Si está rojizo aquí, cuando debe ser casi transparente en el perro y en el gato, si está rojizo significa que hubo hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos, se dejaron escapar la hemoglobina y por eso tiñó este líquido, lo tiñó de rojo, porque la hemoglobina salió del interior del glóbulo rojo. Es el pigmento que le da el color al glóbulo rojo. O puede estar blanco lechoso, que puede ser cuando se toma una muestra de sangre en un paciente mal preparado. Por ejemplo, debe estar en ayunas, porque si el animalito come, ingiere alimentos o el dueño le da alimentos, se produce un efecto postprandial, un efecto postprandial que hace que el plasma se vuelva de un color blanco lechoso. También hay otras patologías que lo vuelven blanco lechoso, un hipotiroidismo, un adenocorticismo, bueno, otras patologías, diabetes mellitus, pero debemos descartar en primer lugar perdón un ratito, la batería se me está metiendo. Ya. Debemos descartar cualquier patología, pero en primer lugar, un error preanalítico, que el paciente no estuvo bien preparado, que no estuvo en ayunas, por ejemplo. Entonces, por eso es la razón de que el plasma se lo observe de color blanco, por ejemplo, ¿ya? Bueno, la imagen, aquí quiero que vean es el grosor o las capas que conforman aquí esta arteria. Miren, no es solamente una capa, son varias capas, eso lo vamos a ver en el otro taller, las capas que conforman las arterias, las venas, los capilares, ¿ya? Aquí están las células, aquí falta la parte líquida, recuerden que esto está mezclado con el plasma, la parte líquida de la sangre. Aquí en esta imagen solamente se ven los elementos formes, las células. Componentes de la sangre, lo mismo. Bueno, aquí lo menciona, miren esta imagen. Hay un vaso sanguíneo, un corte longitudinal del vaso sanguíneo en el cual podemos apreciar que por dentro está circulando el plasma, la parte líquida,
junto con las células, ¿no? Eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Nuevamente, esto ya lo vimos. El plasma, miren, aquí se menciona el plasma, se ve aquí como la parte líquida de la sangre. A ver, la sangre es un líquido vital de color rojo que nutre órganos y tejidos del cuerpo para que no mueran. Está compuesto por células como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, quienes viajan por todo su cuerpo en un líquido llamado plasma. Estos son acompañados de nutrientes y proteínas que se conocen como los factores de coagulación. Claro. Miren, en la sangre hay muchas otras, a ver, me está indicando que tenemos 10 minutos todavía. Otras sustancias que viajan o se vehiculizan por los vasos sanguíneos junto con la sangre, hormonas, vitaminas, minerales y estos factores de coagulación también, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta imagen que muestra cómo por dentro de un vaso sanguíneo se vehiculiza la sangre y las células sanguíneas, ¿no? Recuerden que por dentro es este endotelio, por dentro de los vasos sanguíneos. Un endotelio que más adelante vamos a ver cómo cambia de nombre, más adelante. Bueno, la sangre y sus enfermedades. Las enfermedades ya ustedes las pueden ver en patología. Patologías son las enfermedades. Hay una materia que ustedes van a ver más adelante que se llama patología médica, patología clínica. Y las patologías quirúrgicas y todas las demás materias que tienen que ver. Estructura de la sangre humana sana y con leucemia. Vean aquí la diferencia, ¿no? Estas dos imágenes. Aquí tenemos una imagen de una gotita de sangre de una persona sana y uno que tiene leucemia. ¿Qué pasó aquí? La sana están las proporciones adecuadas de glóbulos rojos y estos moraditos son los glóbulos blancos. ¿Ya? Cuando hay leucemia, miren aquí dice con leucemia, ¿qué va a pasar? Va a haber un predominio de células blancas. ¿Sí ven? ¿Cuántas más hay? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y acá cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 2, 3. Hay un aumento de células blancas, de leucocitos, por eso se llama leucemia. Nuevamente las imágenes de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos juveniles, glóbulos blancos maduros, enfermedades de la sangre. Bueno, esto lo van a ver, como les digo, más adelante, ¿no? Pero las principales enfermedades es la anemia. La anemia, ¿qué es la anemia? Es la disminución de glóbulos rojos, el porcentaje de hematócrito y de la hemoglobina. Esos tres valores, cuando están disminuidos, nos van a indicar que existe anemia. Aquí está el hueso, la médula ósea roja, la parte medular del hueso, que son las que producen o sintetizan o forman las células sanguíneas. Este proceso lo conocemos como hematopoiesis o hemopoiesis, formación de células sanguíneas en la médula ósea. Pueden ser estos huesos largos, que son los más activos, los huesos planos también, ¿no? Anemia. Sus principales síntomas son la fatiga y la pérdida de energía. A veces les digo a los chicos, parece que tuvieran anemia, cuando los veo fatigados, con sueño y no quieren atender la clase. Les digo, parece que tuvieran anemia. Háganse un hemograma y a lo mejor es eso, y si se alimentan mejor, descansan más, van a estar con mejor ánimo y más atentos a la clase. La sangre contiene una baja cantidad de hemoglobina. La anemia más común se produce por falta de hierro, un componente esencial de la hemoglobina. La hemoglobina, la parte química de la hemoglobina está formada por hierro, globina y otro elemento más, ¿no? Entonces, cuando falta el hierro, la hemoglobina se vuelve más pálida, la sangre está más pálida y luego viene la signología anémica. Y la leucemia es un cáncer que afecta a las células de la médula ósea.
se produce un aumento de glóbulos blancos, que son incapaces de luchar contra las infecciones, y disminuye el número de glóbulos rojos y plaquetas. Ya, esto es lo mismo, la anemia, leucemia, la hemofilia, esta no la hemos visto. Enfermedad hereditaria que se manifiesta por la aparición de hemorragias debidas a problemas en la coagulación de la sangre. La causa, falta de algún factor de coagulación, por lo que la coagulación es más lenta. Son las principales enfermedades en la sangre. Aquí está una imagen de cuando el endotelio o un vaso sanguíneo se lesiona, se rompe. Puede ser de manera accidental o cuando, por ejemplo, hacemos una cirugía, tenemos que incidir la piel, tenemos que incidir el tejido conectivo, incidir el tejido muscular. Y en medio de eso podemos estar incidiendo, cortando con el bisturí un vaso sanguíneo y va a producirse una hemorragia. El organismo, ¿qué va a hacer? Va a formar un tapón, una barrera que impida la salida de sangre, ¿no? Este es un tapón y aquí van a intervenir muchos factores de coagulación y las plaquetas, ¿no? Las plaquetas, la fibrina y forman esa barrera o sellan esta separación. Si ven en la imagen, este endotelio ha quedado lesionado, está separado. Si ven en la parte de abajo, el endotelio está intacto. No ha sido un corte completo, solamente una pared de ese vaso sanguíneo fue la lesionada. Si no, hubiera sido una hemorragia profusa, ¿no? Más fuerte. Bueno, leucemia, aquí vemos abundantes glóbulos blancos. Si ven, hay bastantes glóbulos blancos que deberán estar en menor cantidad. Las plaquetas, aquí está el vaso sanguíneo lesionado, si ven aquí esta separación, y ahí están las plaquetas ejerciendo su acción hemostática. Las plaquetas segregan sustancias químicas que atraen más plaquetas. Y ahí forman el tapón plaquetario, que evita la hemorragia. Ya el aparato circulatorio, esto es en un humano. Los componentes, ya esto ya lo sabemos. Por ejemplo, las funciones de la sangre. Es un solvente para transportar sustancias. Es un vehículo, ¿no? A través de la sangre se transportan sustancias. Balance osmótico, regulación del pH. Ya ustedes han de haber visto qué es el pH, ¿no? El potencial de hidrógeno. Sí, esto es muy importante. Esto se mide el pH en la orina, en la sangre, en la piel, en el estómago. Es muy importante medir ese pH para saber si hay alteración. Con el sodio, con el potasio, con el calcio, con el magnesio, cloro, el amoníaco. Y permeabilidad en membranas. Todo eso tiene que ver la sangre. Las proteínas plasmáticas también en la sangre con el balance osmótico. La albúmina es la principal proteína. Con la coagulación, el fibrinógeno y defensa, las inmunoglobulinas, las defensas. Tiene que ver la sangre con el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, lo que vimos anteriormente. Interviene en la defensa contra las infecciones a través de los glóbulos blancos. Interviene en la hemostasia a través de las plaquetas. Y glucosa, ácidos grasos, vitaminas, hormonas, productos metabólicos, todas estas sustancias se vehiculizan, se trasladan a través de la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Bueno, entonces este es el taller del tejido conectivo especializado, que es el tejido sanguíneo. Esto viene a ser el taller número 5, correspondiente a hoy 25 de mayo. Por favor pongan en el informe 25 de mayo.